Blade 2 es una película estadounidense de superhéroes de 2002 y la segunda entrega de la franquicia Blade, dirigida por Guillermo del Toro y que continúa la historia del cazador de vampiros mitad humano, Blade. Blade 2 es una película estadounidense de superhéroes de 2002 inspirada en el personaje de Marvel Comics, Blade, y es la segunda entrega de la saga cinematográfica de Blade, continuando la historia que comenzó con la película original de 1998. Dirigida por Guillermo del Toro y escrita por David S. Goyer, la película expande el oscuro y violento mundo de los vampiros y del guerrero mitad humano que los caza. La historia se centra en Blade, un híbrido único entre humano y vampiro que ha dedicado su vida a proteger a la humanidad del submundo secreto de los vampiros. A diferencia de los humanos comunes, Blade posee la fuerza, la velocidad y los sentidos agudizados de un vampiro, a la vez que es inmune a muchas de sus debilidades. A medida que la amenaza contra ambas especies crece, Blade se enfrenta a un nuevo y mucho más peligroso enemigo. Esta vez, el peligro no proviene de los vampiros tradicionales, sino de una aterradora nueva raza de vampiros mutantes que se alimentan tanto de humanos como de su propia especie. Estas criaturas están impulsadas por una ideología brutal y un plan de genocidio total, con el objetivo de aniquilar tanto a la población humana como a la jerarquía vampírica establecida. Su existencia amenaza con colapsar el frágil equilibrio entre los dos mundos. Obligado a una incómoda alianza, Blade debe trabajar junto a un equipo de élite de vampiros, dejando de lado años de odio y desconfianza. Juntos, luchan contra la amenaza mutante en una batalla desesperada por la supervivencia. A medida que las líneas entre aliado y enemigo se desdibujan, Blade es llevado al límite, enfrentándose no solo a enemigos monstruosos, sino también a las complejidades más profundas de su propia identidad. Blade 2 eleva el nivel de la franquicia combinando acción intensa, horror gótico y conflicto moral, ofreciendo una continuación más oscura y agresiva de la guerra de Blade contra las criaturas de la noche. Blade 2 se estrenó en Estados Unidos el 22 de marzo de 2002 y rápidamente se consolidó como un gran éxito comercial. La película tuvo un buen desempeño en taquilla, recaudando alrededor de $155 millones en todo el mundo, lo que confirmó que la franquicia de Blade contaba con una audiencia sólida y leal. Su éxito fue especialmente notable en un momento en que las películas de cómics aún estaban evolucionando, lo que ayudó a reforzar el lugar de Blade como una de las propiedades cinematográficas más oscuras y maduras de Marvel. La respuesta de la crítica a la película fue mixta, pero en general reconoció sus puntos fuertes. Muchos críticos y espectadores elogiaron las actuaciones, en particular la imponente presencia de Wesley Snipes como Blade, cuya interpretación siguió definiendo la fría intensidad y la implacable determinación del personaje. La dirección de Guillermo del Toro también fue muy admirada, y los críticos destacaron su habilidad para combinar un estilo visual elegante, elementos de terror y acción trepidante. La atmósfera oscura de la película, el detallado diseño de las criaturas y las secuencias de lucha viscerales fueron citados con frecuencia como elementos sobresalientes que la elevaron por encima de una secuela de acción convencional. Al mismo tiempo, la película no estuvo exenta de críticas. Algunos críticos consideraron que el guión se centraba demasiado en la acción y el espectáculo, dejando poco espacio para un desarrollo significativo de los personajes o una mayor profundidad emocional. Algunos personajes secundarios fueron considerados poco desarrollados, y la narrativa fue descrita en ocasiones como simple en lugar de compleja. A pesar de estas preocupaciones, muchos coincidieron en que la película logró ofrecer una experiencia entretenida y visualmente impactante. En general, Blade 2 fortaleció la identidad de la franquicia y demostró que una secuela podía superar en intensidad y magnitud a su predecesora. Su éxito de taquilla y el interés duradero de los fans allanaron el camino para el siguiente capítulo de la saga, lo que llevó al estreno de Blade Trinity en 2004, que continuó la historia de Blade y concluyó la trilogía original. La historia comienza en la oscura y atmosférica ciudad de Praga, donde Blade continúa su misión de cazar vampiros mientras persigue un objetivo profundamente personal. Busca a su mentor y figura paterna, Abraham Whistler, quien se creía que había muerto años antes tras ser atacado por el poderoso vampiro Deacon Frost. Durante mucho tiempo, Blade había aceptado la muerte de Whistler como una trágica pérdida, pero nueva información revela una verdad mucho más aterradora. En lugar de morir, Whistler fue capturado por vampiros, convertido en uno de ellos y mantenido con vida como prisionero durante casi 2 años. Durante este tiempo,
Fue torturado y explotado, obligado a vivir como la misma criatura contra la que había luchado toda su vida. La experiencia lo deja física y emocionalmente destrozado, lleno de culpa y autodesprecio por aquello en lo que se vio obligado a convertirse. Impulsado por la ira y la determinación, Blade rastrea a un vampiro llamado Roose y lo interroga violentamente para descubrir la ubicación de Whistler. Una vez que Blade obtiene la información que necesita, irrumpe en las instalaciones donde Whistler está retenido y lo rescata del cautiverio. Aunque Whistler se ha transformado en vampiro, Blade se niega a abandonarlo. Valiéndose de sus conocimientos y recursos, Blade le administra un suero que cura a Whistler de su vampirismo, devolviéndole su forma humana, aunque el trauma del cautiverio sigue atormentándolo. Tras su recuperación, Whistler conoce a Scud, el nuevo técnico y especialista de apoyo de Blade. Scud es joven, brillante y muy hábil con la tecnología, responsable del diseño, la reparación y la mejora de las armas y el equipo de Blade. Su actitud informal e irreverente contrasta fuertemente con la personalidad curtida y seria de Whistler, creando una dinámica tensa entre ambos. A pesar de sus diferencias, Scud demuestra ser una parte esencial de las operaciones de Blade, y juntos, el trío se prepara para afrontar los crecientes peligros que se avecinan. Una pandemia mortal comienza a extenderse entre la población vampírica, dando origen a una nueva y aterradora raza conocida como los segadores. Estas criaturas son mutaciones salvajes y primarias de vampiros, impulsadas por una sed de sangre incontrolable e insaciable. A diferencia de los vampiros tradicionales, los segadores atacan sin restricciones, alimentándose violentamente y propagando la infección con una sola mordida. Su contagio no discrimina, transformando tanto a humanos como a vampiros en monstruosos segadores en poco tiempo, lo que convierte el brote en una amenaza global en constante aumento. En el centro de esta crisis se encuentra Jared Nomak, el portador original de la cepa de los segadores y la fuente de la pandemia. Nomak es más que un simple monstruo, es una figura trágica y vengativa cuya existencia está arraigada en la crueldad y la traición. Consumido por el odio hacia la raza vampírica que lo creó, ve su destrucción como justicia y venganza. Su sola presencia representa una pesadilla para la sociedad vampírica, ya que es inmune a muchas de sus debilidades tradicionales y casi imparable en combate. A medida que la amenaza de los segadores se descontrola, la antigua jerarquía vampírica se ve sumida en la desesperación. El señor vampiro Eli Damaskinos, una de las figuras más poderosas e influyentes de su especie, se da cuenta de que su pueblo no puede sobrevivir a esta crisis solo. Envía a su sirviente más leal, Assad, junto con su hija Nissa, para buscar una tregua con Blade. Esta alianza no tiene precedentes, dada la larga historia de Blade masacrando vampiros sin piedad. Blade es plenamente consciente de que, una vez exterminada la población de vampiros, los humanos se convertirán en la próxima presa de los segadores. Comprendiendo la magnitud de la amenaza, accede a regañadientes a cooperar con sus acérrimos enemigos. Aunque la desconfianza y la hostilidad persisten en ambos bandos, Blade une fuerzas con los vampiros, sabiendo que esta alianza temporal podría ser la única forma de evitar la aniquilación total de ambas especies. Blade pronto se ve obligado a trabajar junto a los Bloodpack, un grupo de vampiros de élite altamente entrenados que fueron creados originalmente con un único propósito: cazarlo y matarlo. El equipo está formado por Assad y Nissa, junto con los miembros más volátiles Reinhardt, Chupa, Snowman, Priest, Verlaine y su amante, Lichtamer. Desde el principio, la alianza es tensa e inestable, basada en la necesidad mutua más que en la confianza. Los miembros de los Bloodpack sienten un resentimiento abierto hacia Blade, mientras que éste es plenamente consciente de que estos vampiros alguna vez deseaban verlo muerto. Entre ellos, Reinhardt destaca por ser particularmente agresivo e irrespetuoso. Desafía repetidamente a Blade, provocándolo e incitándolo a pelear. En lugar de enfrascarse en un conflicto inútil, Blade hace una demostración brutal pero efectiva de su poder. Le implanta quirúrgicamente un pequeño dispositivo explosivo en la parte posterior del cráneo a Reinhardt, advirtiéndole que cualquier intento de traición o desobediencia resultará en muerte instantánea. Esta acción establece de inmediato la autoridad de Blade y garantiza que Reinhardt se mantenga a raya, al menos por el momento. Su primera misión importante los lleva a una discoteca de vampiros, un ambiente oscuro y caótico que rápidamente se convierte en un campo de batalla mortal. Dentro,
Se encuentran cara a cara con los ripes y presencian de primera mano su naturaleza aterradora. Las criaturas se mueven con velocidad y ferocidad animalescas, destrozando a los vampiros sin dudarlo. Durante la lucha, Blade y los Bloodpack descubren una verdad crucial y alarmante: los ripes son inmunes a casi todas las debilidades tradicionales de los vampiros. La plata, el ajo y otros métodos son inútiles contra ellos. La única arma efectiva parece ser la luz ultravioleta, que los quema y destruye como la luz del sol. Durante el enfrentamiento, aparece el propio Jared Nomak. A diferencia de los otros ripes, Nomak muestra inteligencia y propósito. Habla directamente con Blade, intentando persuadirlo para que se una a su causa. Nomak presenta el brote de los ripes como una forma de liberación y venganza, afirmando que la raza vampírica merece la extinción por su crueldad y corrupción. Blade lo escucha, pero finalmente se niega, reacio a alinearse con un plan que también conduciría a la destrucción de la humanidad. Se desata una feroz batalla entre Blade y Nomak, que lleva a Blade al límite. A pesar de su habilidad y armamento, Blade no logra matar a Nomak, descubriendo que el líder de los ripes es inmune a sus ataques habituales. Al amanecer, Nomak se retira, desapareciendo antes de que Blade pueda terminar la pelea, dejando tras de sí preguntas sin respuesta y una creciente sensación de pavor. La misión tiene un alto precio. Lichthammer es mordido en secreto durante el caos, pero decide ocultar su herida al resto del grupo, sabiendo las consecuencias que tendría si se revelara la verdad. Mientras tanto, Priest también es mordido y comienza a transformarse en un segador. Conscientes de que no hay cura, el equipo toma una decisión terrible. Lichthammer es llevado a la luz del sol, donde se le da muerte por compasión antes de que se convierta por completo en un monstruo. Este momento refuerza la brutal realidad de la amenaza de los segadores y deja claro que nadie, ni vampiro ni humano, está realmente a salvo. Whistler finalmente se reúne con el grupo tras localizar con éxito el nido principal de los segadores, escondido en las profundidades del sistema de alcantarillado de la ciudad. El descubrimiento confirma que el brote está mucho más organizado y arraigado de lo que se creía inicialmente, con las criaturas multiplicándose en la oscuridad bajo las calles, completamente ocultas del mundo humano. Para comprender mejor a su enemigo, Nyssa realiza una disección a un segador muerto. Mediante este macabro examen, descubre un secreto biológico crucial. A diferencia de los vampiros normales, el corazón de los segadores está rodeado por una gruesa capa de hueso reforzado. Esta armadura natural explica por qué las armas convencionales han sido tan ineficaces contra ellos, ya que los ataques directos al corazón son casi imposibles con los métodos estándar. Con este nuevo conocimiento, Scud y Whistler se ponen manos a la obra para mejorar el arsenal del equipo. Desarrollan y distribuyen armas avanzadas basadas en luz ultravioleta, diseñadas específicamente para explotar la única debilidad de los segadores. Además de las armas UV individuales, también preparan una potente bomba emisora de luz ultravioleta capaz de inundar todo el nido con luz letal. El plan es claro y desesperado: detonar el dispositivo en las alcantarillas y aniquilar a la población de segadores en un solo golpe decisivo antes de que la infección se propague aún más. Al amanecer, el equipo entra en el nido de los ripes, en lo profundo de las alcantarillas, plenamente conscientes de que se adentran en un lugar de extremo peligro. La tensión es palpable y la frágil alianza se pone a prueba casi de inmediato. La misión comienza a desmoronarse cuando Lichthammer, que había ocultado en secreto su mordedura anterior, finalmente sucumbe a la infección. Se transforma en un ripe frente a los demás y lanza un ataque repentino y brutal, matando a Snowman antes de que nadie pueda reaccionar. Al darse cuenta de que no hay forma de salvar al hombre que ama, Verlaine toma una decisión desgarradora. Arrastra a Lichthammer hacia la superficie y los expone a ambos a la luz del sol naciente. Al hacerlo, sacrifica su propia vida para destruirlo, poniendo fin a su transformación y evitando un mayor derramamiento de sangre. Su acto de autosacrificio contrasta fuertemente con la violencia que los rodea. En medio del caos, Chupa dirige su ira hacia Whistler, culpándolo de la muerte de Priest y buscando venganza. Sin embargo, Whistler demuestra estar un paso por delante. Sin que nadie se dé cuenta, libera un cartucho lleno de feromonas de ripe en el aire. El olor atrae a una horda masiva de ripes, que invaden la zona y atacan brutalmente a Chupa, destrozándolo y devorándolo antes de que pueda escapar. En otra parte del nido, Assad y Nyssa son emboscados por ripes en un ataque sorpresa despiadado.
Assad lucha ferozmente para proteger a Nyssa, pero finalmente muere en la lucha. Blade llega justo a tiempo para salvar a Nyssa del mismo destino, eliminando a los atacantes con despiadada eficiencia. Con la situación descontrolándose rápidamente, Blade activa la bomba ultravioleta. El dispositivo detona, liberando una abrumadora oleada de luz ultravioleta mortal por todo el nido. La explosión aniquila a los ripes en una enorme ola purificadora, destruyendo por completo la infestación. Jared Nomak, sin embargo, sobrevive a la explosión, demostrando una vez más que es diferente a los demás. Nyssa y Reinhardt logran escapar del radio de la explosión, pero Nyssa queda gravemente herida. Al borde de la muerte, solo puede sobrevivir alimentándose. Dejando de lado su odio y desconfianza, Blade permite que Nyssa beba su sangre, un acto que le salva la vida y profundiza el complejo vínculo entre ellos. Poco después de la destrucción del nido de los ripes, las fuerzas de él y Damaskinos llegan y toman el control de la situación. Blade, junto con Whistler y Scud, es capturado y llevado ante el propio señor de los vampiros. Con la batalla aparentemente terminada, Damaskinos finalmente revela la horrible verdad detrás de la pandemia de los ripes y su propio papel en su creación. Damaskinos explica que los ripes son el resultado de sus experimentos secretos, impulsados por su obsesión por crear una especie superior de vampiros. Buscaba eliminar lo que consideraba defectos evolutivos, como la vulnerabilidad a la luz solar y las debilidades tradicionales, para asegurar la supervivencia y el dominio a largo plazo de la raza vampírica. Sin embargo, sus experimentos salieron terriblemente mal. En lugar de producir vampiros perfeccionados, desató una mutación incontrolable que se alimentaba tanto de humanos como de vampiros. La revelación más devastadora llega cuando Damaskinos admite que Jared Nomak, el primer y más poderoso ripe, es su propio hijo. Nomak fue el sujeto original de estos experimentos, transformado en un monstruo por la ambición de su padre. En lugar de asumir la responsabilidad, Damaskinos descarta fríamente a Nomak como un prototipo fallido, un error que debe ser eliminado. Esta revelación añade una dimensión trágica al odio de Nomak, dejando claro que su rabia no solo se basa en lo que se ha convertido, sino también en la traición de quien lo creó. En un giro impactante, Scud revela su verdadera lealtad. Admite ser uno de los sirvientes de Damaskinos, un humano leal a la élite vampírica y que ha estado espiando a Blade y saboteándolo desde dentro todo el tiempo. Confiado y arrogante, Scud cree que finalmente es intocable. Incluso se burla de Blade, señalando que el explosivo colocado en Reinhardt nunca fue detonado y asumiendo que no era más que un farol. Lo que Scud no sabe es que Blade había sospechado de su traición mucho antes. Anticipando la traición de Scud, Blade había cambiado secretamente el explosivo falso por uno real. En un instante, Blade activa el dispositivo, matando a Scud sin dudarlo. El momento es rápido y despiadado, lo que subraya los instintos de Blade y su negativa a tolerar la traición. Con Scud muerto y la verdad al descubierto, la situación se vuelve aún más volátil. Los planes cuidadosamente elaborados de Damaskinos comienzan a desmoronarse y el escenario está preparado para el enfrentamiento final, uno que obligará a Blade, Nomak y al propio señor de los vampiros a afrontar las consecuencias de la ambición, la crueldad y la venganza. Damaskinos revela la fase final de su plan, exponiendo la magnitud de su ambición. Pretende extraer la sangre de Blade, creyendo que contiene la clave para superar la mayor debilidad de la raza vampírica, la vulnerabilidad a la luz solar. Al extraer y replicar la sangre única de Blade, Damaskinos espera crear una nueva generación de vampiros inmunes al sol, imparables en la batalla y verdaderamente invencibles. En su visión, Blade no es un enemigo ni un individuo, sino un recurso viviente que debe ser explotado para el futuro dominio de los vampiros. Mientras se preparan para drenar la sangre de Blade, Whistler logra liberarse de su cautiverio. Usando su experiencia y determinación, se libera de sus ataduras y escapa de Reinhardt, quien había sido asignado para custodiarlo. Whistler se abre camino por las instalaciones y llega hasta Blade, quien se encuentra gravemente debilitado y apenas consciente tras haber sido inmovilizado y parcialmente desangrado. Mientras Whistler ayuda a Blade a escapar, Reinhardt les dispara en un último acto de desesperación y rabia. En el caos, Blade recibe un disparo y cae en la enorme piscina de sangre de Damaskinos, un depósito lleno de sangre robada recolectada durante incontables años. En lugar de matarlo,
La sangre revitaliza a Blade, restaurando rápidamente su fuerza, velocidad y habilidad para luchar. Renacido con poder y furia renovados, Blade emerge de la piscina de sangre y lanza un asalto implacable contra las fuerzas de Damaskinos. Se abre camino entre los guardias vampiros con despiadada eficiencia, convirtiendo la fortaleza del Señor Supremo en un campo de batalla. El enfrentamiento culmina con Blade enfrentándose a Reinhardt por última vez. Esta vez, no hay contención ni advertencia. Blade mata a Reinhardt de forma decisiva, poniendo fin a su larga enemistad y despejando el camino para el enfrentamiento final. Nomak irrumpe en la fortaleza de Damaskinos, impulsado por la rabia y el deseo de venganza contra el padre que lo traicionó y abandonó. Su llegada sume la fortaleza en el caos, mientras las consecuencias de la crueldad de Damaskinos finalmente lo alcanzan. Cara a cara, Nomak intenta confrontar a su padre, con la esperanza de obtener reconocimiento o comprensión, pero Damaskinos no muestra remordimiento y se niega a aceptar la responsabilidad de sus actos. Al presenciar esta fría indiferencia, Nyssa finalmente ve la verdad sobre su padre. Se da cuenta de que Damaskinos considera incluso a sus propios hijos como herramientas desechables en lugar de familia. Desilusionada y horrorizada, se vuelve contra él, bloqueando la ruta de escape y asegurándose de que Damaskinos no tenga a dónde huir. Sin posibilidad de negociación ni piedad, Nomak mata a su padre, poniendo fin a la vida del hombre que creó tanto la plaga de los ripes como su propio sufrimiento. Tras esto, Nomak centra su atención en Nyssa y la muerde, infectándola con el virus ripe. Aunque el acto es cruel, también refleja la creencia de Nomak de que el linaje vampírico merece ser exterminado por completo, sin importar la lealtad o la inocencia individual. Nyssa, ahora infectada de muerte, acepta su destino con serena resignación. Blade pronto se enfrenta a Nomak, y ambos se ensarzan en una batalla brutal y cargada de emociones. A diferencia de su encuentro anterior, Blade finalmente logra adaptarse, clavando su arma en el corazón blindado de Nomak. Herido de muerte y agotado por su existencia, Nomak decide poner fin a su propio sufrimiento. Tomando la espada de Blade, se empala a sí mismo, terminando su trágica vida en sus propios términos. Con Nomak muerto y la amenaza finalmente terminada, Blade se acerca a Nyssa, que se debilita rápidamente. Cumpliendo su último deseo, Blade la lleva afuera mientras el sol comienza a salir. La abraza con fuerza mientras la luz del sol los baña. El cuerpo de Nyssa se desintegra lentamente con el amanecer, marcando un final pacífico para su vida y una liberación definitiva del legado de su padre. Tiempo después, en Londres, se ve a Blade continuando con su misión. Tras la pista de Roose, el vampiro que una vez lo traicionó, Blade lo encuentra escondido en una cabina de un club de striptease. Sin dudarlo, Blade mata a Roose, reforzando la idea de que su guerra contra los vampiros está lejos de terminar y que nunca dejará de cazar a las criaturas de la noche. Wesley Snipes interpreta a Eric Brooks, más conocido como Blade, un caminante diurno mitad vampiro, también conocido como Dhampir, que existe entre dos mundos. Nacido con la fuerza, la velocidad y los sentidos agudizados de un vampiro, pero sin la mayoría de sus debilidades, Blade dedica su vida a cazar vampiros y proteger a la humanidad de su guerra oculta. Wesley Snipes ha reconocido que Blade no es un personaje impulsado por la expresión emocional explícita, pero enfatizó que interpretarlo requirió una actuación cuidadosa para que el personaje resultara creíble, realista y con el que el público pudiera identificarse. A través de su interpretación contenida, Snipes le otorga a Blade una intensidad fría, un dolor silencioso y una concentración implacable que definen la identidad del personaje. Chris Christopherson regresa como Abraham Whistler, el mentor de Blade desde hace mucho tiempo, figura paterna y armero de confianza. Un humano curtido con un profundo conocimiento de la tradición vampírica, Whistler es responsable de entrenar a Blade y equiparlo con las armas especializadas necesarias para luchar contra los vampiros. Su regreso después de años de cautiverio añade peso emocional a la historia, ya que lucha contra la culpa, el trauma y las cicatrices psicológicas que le dejó su transformación forzada en vampiro. Whistler representa la conexión que le queda a Blade con la humanidad y sirve como ancla moral y apoyo táctico. Norman Reedus interpreta a Scud, el joven y habilidoso armero de Blade que ocupó el lugar de Whistler durante su ausencia. Scud es inteligente, sarcástico y aparentemente leal, responsable de mantener y mejorar el arsenal de armamento avanzado de Blade.
Su personalidad relajada e irreverente contrasta fuertemente con la seriedad de Blade y el carácter rudo de Whistler, lo que inicialmente lo hace parecer un personaje cómico. Sin embargo, su personaje finalmente juega un papel fundamental en la historia, revelando que las apariencias engañan en el peligroso mundo de Blade. Ron Perlman aparece como Dieter Reinhardt, un miembro volátil y agresivo de la Blood Pack. Reinhardt siente un profundo odio personal hacia Blade y desafía abiertamente su autoridad desde el momento en que se ven obligados a trabajar juntos. Arrogante, cruel e impredecible, Reinhardt encarna los peores rasgos de la sociedad vampírica y amenaza constantemente la frágil alianza. La actuación de Perlman le otorga al personaje una presencia amenazante, convirtiendo a Reinhardt en una de las figuras antagónicas más memorables de la Blood Pack. Leonor Varela interpreta a Nyssa Damaskinos, una vampira de nacimiento e hija del poderoso señor vampiro Eli Damaskinos. A diferencia de muchos vampiros, Nyssa posee un fuerte sentido del honor y la integridad moral, reconociendo abiertamente su naturaleza sin caer en la crueldad innecesaria. No se disculpa por ser quien es, pero se siente profundamente conflictuada por las acciones de su padre y la corrupción de la sociedad vampírica. A lo largo de la película, Nyssa se revela como un personaje trágico y conmovedor, forjando un vínculo complejo con Blade que desafía su arraigado odio hacia los vampiros y añade profundidad emocional al desenlace de la historia. Thomas Kretschmann interpreta a Eli Damaskinos, un vampiro ancestral e inmensamente poderoso que se encuentra en la cima de la jerarquía vampírica. Frío, calculador y movido por el ego, Damaskinos está obsesionado con asegurar su legado creando una raza superior de vampiros. Su visión se basa en la creencia de que la evolución debe ser forzada, incluso si eso significa sacrificar innumerables vidas, incluidas las de su propia especie. Debajo de su exterior refinado y sereno se esconde una ambición despiadada que, en última instancia, lo convierte en uno de los principales antagonistas de la película. Luke Gosse interpreta a Jared Nomak, la figura trágica y aterradora en el centro del brote de los Ripes. Como paciente cero y portador original del virus Ripe, Nomak es a la vez un monstruo y una víctima. Guarda un profundo resentimiento y odio hacia su padre, Eli Damaskinos, quien lo sometió a crueles experimentos que lo transformaron en un ser temido y despreciado. La rabia de Nomak está alimentada por la traición y el sufrimiento, y aunque sus acciones son brutales, su personaje transmite una sensación de trágica inevitabilidad, lo que lo convierte en uno de los villanos más complejos de la película. Matt Schulze interpreta a Chupa, un miembro irascible y agresivo del Blood Pack. Fiel a la tradición vampírica, Chupa guarda rencor contra Whistler, culpándolo de la muerte de Priest y del fracaso de la misión. Su naturaleza conflictiva y su violencia impulsiva contribuyen a la creciente tensión dentro del grupo, lo que finalmente lo lleva a su propia perdición cuando la ira nubla su juicio. Danny Young-Hules interpreta a Assad, un miembro disciplinado y educado del Blood Pack que contrasta con los miembros más volátiles del grupo. Tranquilo, respetuoso y profesional, Assad aborda la alianza con Blade de forma pragmática, comprendiendo la necesidad de la cooperación ante la amenaza de los Ripes. Su comportamiento sereno y su sentido del deber hacen que su muerte sea aún más impactante. Danny Jen interpreta a Snowman, un espadachín mudo y miembro de élite de Blood Pack. Silencioso y letal, Snowman confía en sus excepcionales habilidades en artes marciales y esgrima en lugar de las palabras. Su presencia aporta una intensidad física distintiva al equipo, y su estilo de lucha rápido y brutal refleja la disciplina y el peligro del entrenamiento de Blood Pack. A pesar de su limitado tiempo en pantalla, Snowman deja una fuerte impresión gracias a su destreza en el combate y su silenciosa amenaza. Karel Roden interpreta a Karel Conan, un familiar que sirve como agente humano y representante legal de Eli Damaskinos. Educado, elocuente y aparentemente profesional, Conan es la cara pública de la vasta influencia de Damaskinos, encargándose de negociaciones, contratos y acuerdos secretos que permiten a la élite vampírica operar dentro de la sociedad humana. Debajo de su refinado comportamiento se esconde una lealtad absoluta a su amo, lo que lo convierte en un intermediario peligroso que une los mundos humano y vampírico. Marit Bellekile interpreta a Verlaine, una llamativa miembro pelirroja de Blood Pack y la devota amante de Lichthammer. Feroz y capaz en el combate, Verlaine también es profundamente emocional, y su lealtad a Lichthammer finalmente define su destino.
Las primeras versiones del guión revelaron que estaba destinada a ser la hermana gemela de Raquel, la vampira antagonista de la primera película de Blade, una conexión que habría unido aún más las dos películas. Aunque este detalle no se incluyó en el montaje final, añade una interesante capa de trasfondo a su personaje. Das Crawford interpreta a Lichthammer, un miembro enorme e intimidante de Bloodpack, reconocible al instante por sus tatuajes faciales y su brutal estilo de lucha. Armado con un pesado martillo y confiando en su fuerza bruta, Lichthammer encarna el dominio físico en el campo de batalla. A pesar de su temible apariencia, su profundo vínculo con Berliner revela un lado más humano, lo que hace que su eventual transformación y muerte sean especialmente trágicas. Tony Keren interpreta a Priest, un miembro de Bloodpack con acento irlandés cuya lengua afilada y comportamiento sarcástico a menudo chocan con la tensa atmósfera del grupo. Confiado y curtido en la batalla, Priest parece inicialmente intrépido, pero su infección por el virus Ripe expone la vulnerabilidad que comparten todos los vampiros. Su muerte por compasión se convierte en uno de los momentos más impactantes de la película, enfatizando la naturaleza implacable de la amenaza Ripe. Santiago Segura interpreta a Rus, un vampiro de bajo rango que opera en Praga. Arrogante, imprudente y cruel, Rus es un ejemplo temprano del tipo de vampiro que Blade se ha dedicado a cazar. Aunque su papel es relativamente pequeño, su interrogatorio y su destino final refuerzan la implacable determinación de Blade y marcan el tono sombrío de los acontecimientos que siguen. Tras el éxito comercial y de crítica de la película original de Blade, New Line Cinema y Marvel Enterprises comenzaron a planificar una secuela ya en 1999. El guionista David S. Goyer consideró inicialmente incorporar al personaje de Morbius en la historia, pero Marvel decidió reservarlo para un posible uso en una franquicia aparte. En cambio, Goyer concibió una historia que capturaría la intensidad y la dinámica de conjunto de películas como 12 del Patíbulo, centrándose en un equipo obligado a trabajar en conjunto bajo circunstancias extremas. Para la dirección de la secuela, el presidente de producción de New Line Cinema, Michael De Luca, se puso en contacto con Stephen Norrington, quien había dirigido la primera película de Blade, pero Norrington declinó regresar. La atención se centró entonces en Guillermo del Toro, cuyas sensibilidades oscuras y góticas se consideraron perfectas para el tono de Blade 2. Tanto Goyer como el productor Peter Frankfurt admiraban el estilo visual único de Del Toro y su habilidad para combinar el terror con la acción. Frankfurt conoció a Del Toro cuando su compañía de diseño, Imaginary Forces, creó las secuencias de títulos de Mimic. Recordó haber admirado la película y haber conocido a Del Toro a través de ese proyecto, lo que condujo a su colaboración en Blade 2. La participación de Del Toro prometía aportar un enfoque visualmente impactante, estilísticamente audaz y narrativamente intenso a la franquicia, diferenciando la secuela de la original. Tanto David Goyer como el productor Peter Frankfurt eran admiradores de la obra de Guillermo del Toro desde hacía mucho tiempo, remontándose su aprecio a su ópera prima, Cronos. Se mostraron encantados cuando aceptó dirigir Blade 2, reconociendo que su estilo visual distintivo y su sólida visión como director elevarían la secuela. Como explicó Frankfurt, Del Toro es un director con un sentido preciso de cómo debe ser una película, y colaborar con él significaba confiar en sus instintos en lugar de dictar las decisiones creativas. Cuando contratas a alguien como Guillermo, no le vas a decir cómo debe ser la película, le vas a dejar que la desarrolle a su manera, dijo Frankfurt, destacando la confianza que los productores depositaron en la estética y las habilidades narrativas de Del Toro. Al igual que Goyer, Del Toro siente una pasión de toda la vida por los cómics. Goyer mencionó su entusiasmo compartido, recordando que él y su hermano habían coleccionado alrededor de 12,000 cómics cuando eran niños. Este amor compartido por el medio contribuyó a crear una fuerte sinergia creativa, permitiendo a Del Toro abordar Blade 2 con una profunda comprensión de sus raíces en el cómic y del tono oscuro y estilizado necesario para la historia. Desde un punto de vista técnico, la película se basó en efectos visuales de vanguardia para dar vida a su mundo. Tippett Studio proporcionó imágenes generadas por computadora, incluyendo dobles digitales de varios personajes para intensificar las secuencias de acción y crear criaturas que habrían sido imposibles de realizar con efectos prácticos. Al mismo tiempo, Steve Johnson y su compañía XFX se encargaron del maquillaje protésico y los efectos animatrónicos, añadiendo detalles tangibles y viscerales a los ripes, los vampiros y otros elementos prácticos.
La combinación de la dirección visionaria de Del Toro con efectos CGI y prácticos aseguró que Blade 2 mantuviera una estética única, inmersiva y visualmente impactante. Guillermo del Toro abordó Blade 2 con una visión clara para redefinir la representación de los vampiros en la pantalla. Frustrado por la imagen romantizada de los vampiros como héroes victorianos atormentados, quiso restaurar su verdadero horror y amenaza, convirtiéndolos de nuevo en depredadores genuinamente aterradores. En lugar de modificar la historia por completo, Del Toro optó por respetar la base sentada por David Goyer y Wesley Snipes, manteniendo el guión prácticamente intacto e inyectando su estilo visual y temático característico. Del Toro describió su enfoque como una fusión de la estética de los cómics con la energía dinámica de la animación japonesa. Para comprender completamente el mundo de Blade, estudió meticulosamente la película original. Revisó aproximadamente 4 cajas de cintas de metraje diario de la primera película, viendo cada una de principio a fin para captar el lenguaje y el ritmo visual de la dirección de Stephen Norrington. Elogió el trabajo de Norrington, destacando su elegante estilo narrativo, y buscó honrar esa base al tiempo que elevaba la secuela con su propia sensibilidad creativa. Al combinar un análisis cuidadoso de la original con su enfoque audaz y visualmente rico, Del Toro se aseguró de que Blade 2 se sintiera fiel a la franquicia, a la vez sorprendentemente distintiva. Retomar el papel de Blade fue un desafío que Wesley Snipes asumió con entusiasmo. Habló de la emoción de volver a interpretar un personaje al que ya había dado vida, diciendo: «Me encanta interpretar este papel. Como actor, es divertido poner a prueba tus habilidades al hacer una secuela, ver si puedes recrear algo que ya hiciste». Para Snipes, volver a ponerse en la piel de Blade no se trataba simplemente de repetir actuaciones anteriores, sino de perfeccionar y profundizar la interpretación, manteniendo al mismo tiempo la intensidad y la presencia que hicieron del personaje un icono. El productor Peter Frankfurt compartió esta opinión, enfatizando la conexión esencial de Snipes con Blade. Wesley es Blade. Gran parte del personaje fue creado por Wesley y sus instintos son infalibles, explicó Frankfurt. Destacó cómo Snipes aborda el papel con total dedicación, tratando cada aspecto de Blade, desde sus artes marciales y su dominio de las armas hasta su actitud general, con precisión y cuidado. Al mismo tiempo, Frankfurt mencionó el carisma y la energía de Snipes en el set, describiéndolo como increíblemente concentrado, pero también muy relajado y divertido, una combinación que contribuyó a que Blade fuera tanto un guerrero temible como un héroe cinematográfico cautivador. Guillermo del Toro elogió la profunda comprensión que Wesley Snipes tenía del personaje, enfatizando que su instinto era inigualable por cualquier otra persona involucrada en la franquicia. Del Toro declaró: «Wesley conoce a Blade mejor que David Goyer, mejor que yo, mejor que cualquier otra persona involucrada en la franquicia. Sabe instintivamente lo que el personaje haría y no haría, y cada vez que modificaba algo, el resultado era mejor». Para Del Toro, la intuición y la experiencia de Snipes con Blade significaron que el actor no solo siguió el guión, sino que activamente dio forma y enriqueció al personaje, aportando momentos de autenticidad, matices e innovación que elevaron la película más allá del guión original. Esta colaboración permitió a los cineastas confiar plenamente en el criterio creativo de Snipes, sabiendo que sus decisiones siempre respetarían la esencia de Blade. El rodaje de Blade 2 comenzó el 12 de marzo de 2001 y se llevó a cabo en múltiples localizaciones de Europa, principalmente en la República Checa y el Reino Unido. En la República Checa, la producción utilizó tanto los estudios Prague Studios como los históricos Barrandov Studios, aprovechando sus amplios platós, instalaciones de producción y singulares escenarios arquitectónicos que aportaron una atmósfera oscura y gótica a la película. Barrandov Studios, en particular, es conocido por sus grandes decorados y su historia cinematográfica, lo que lo convirtió en un lugar ideal para crear las extensas guaridas subterráneas y los entornos infestados de vampiros que requería la historia. Se rodaron escenas adicionales en Londres, proporcionando escenarios urbanos que complementaron las localizaciones europeas y ayudaron a ambientar el moderno submundo vampírico de la película en una realidad reconocible pero con estilo. La combinación de estas localizaciones permitió a Del Toro y al equipo de producción crear un mundo visualmente rico e inmersivo, combinando a la perfección decorados reales con efectos CGI y prótesis. Tras casi 4 meses de intenso rodaje, la producción finalizó el 2 de julio de 2001.
El periodo de filmación estuvo marcado por elaboradas secuencias de acción, complejos efectos de criaturas y la meticulosa atención al detalle visual por la que Del Toro es conocido. Las localizaciones internacionales, junto con el extenso trabajo en estudio, contribuyeron a establecer la estética oscura y gótica característica de Blade 2, manteniendo al mismo tiempo la energía cinética y la intensidad de sus escenas de acción. La banda sonora de Blade 2 se lanzó oficialmente el 19 de marzo de 2002 gracias a una colaboración entre Immortal Records y Virgin Records. Diseñado para reflejar la atmósfera oscura, intensa y llena de acción de la película, el álbum adoptó un enfoque audaz y poco convencional al fusionar hip hop con música electrónica. Esta combinación de géneros creó un paisaje sonoro único que complementó a la perfección la estética gótica y urbana de la película y la trepidante acción de vampiros. La banda sonora no se basó únicamente en música orquestal o composiciones tradicionales para cine. En cambio, utilizó ritmos vibrantes, potentes líneas de bajo y texturas electrónicas atmosféricas para capturar la energía moderna y vanguardista de la película. Tanto a nivel de crítica como comercial, la banda sonora tuvo un gran éxito. Apareció en 4 listas diferentes de Billboard, lo que demuestra su amplio atractivo entre diversos públicos musicales, y alcanzó el puesto número 26 en la lista Billboard 200. Su popularidad contribuyó a ampliar el impacto cultural de Blade 2, llegando a los amantes de la música que quizás no habían visto la película, pero que conectaron con su ambiente oscuro y enérgico. Del álbum, 2 sencillos destacaron y captaron una atención especial: Child of the Wild West y Mind What You Say. Ambas canciones encapsularon el espíritu rebelde, intenso e intransigente del propio Blade, ofreciendo un reflejo sonoro de su implacable persecución de vampiros y del mundo caótico y violento en el que vive. Más allá de simplemente acompañar la película, la banda sonora de Blade 2 se convirtió en una pieza fundamental de la identidad de la franquicia, fusionando música y cine de una manera que amplificó la narrativa, intensificó las secuencias de acción y dejó una huella imborrable en los fans tanto de la película como de la música contemporánea de principios de la década de 2000. El DVD de la serie Platinum de New Line de Blade 2 ofrece a los fans una experiencia visual mejorada, con una variedad de contenido especial que va más allá del estreno en cines. Entre las adiciones más notables se encuentran varias escenas eliminadas, incluida una secuencia de flashback que muestra el primer encuentro de Blade con su mentor, Abraham Whistler. Esta escena proporciona una mayor comprensión de los orígenes de su relación, profundizando el contexto emocional del vínculo entre Blade y Whistler y destacando la dinámica mentor-alumno que impulsa gran parte de la historia. Además de las escenas eliminadas, el DVD incluye un video musical de Child of the Wild West, interpretado por el influyente grupo de hip hop de la costa oeste Cypress Hill, con la colaboración del artista de drum and bass Ronnie Cisse. El video refleja el tono crudo y enérgico de la película y refuerza la conexión entre la banda sonora y el mundo urbano y lleno de acción de Blade 2. Las características especiales también incluyen una grabación de la película en formato VHS, así como el tráiler cinematográfico, lo que permite a los espectadores echar un vistazo al enfoque de marketing y promoción utilizado durante el estreno inicial de la película. En conjunto, estas características convierten al DVD de la serie Platinum de New Line en un paquete completo, que ofrece a los fans un contexto narrativo más profundo y una visión inmersiva de los elementos visuales y musicales que definen a Blade 2. Blade 2 se estrenó el 22 de marzo de 2002, un periodo del año, particularmente marzo y abril, que generalmente se considera difícil para que las secuelas tengan éxito en taquilla. A pesar de estas preocupaciones sobre el momento del estreno, la película superó las expectativas y se convirtió en la entrega más taquillera de la franquicia Blade. Recaudó aproximadamente $80 millones en Estados Unidos y llegó a recaudar alrededor de $150 millones en todo el mundo, consolidando su éxito comercial. Durante su primer fin de semana, Blade 2 generó $32.528.016 en 2.707 salas de cine en Estados Unidos, un sólido debut que demostró la popularidad de la franquicia. Sin embargo, como muchas películas estrenadas durante este periodo, experimentó una caída significativa en su segunda semana, disminuyendo un 59% hasta los $13,2 millones.
Los analistas atribuyeron parte de esta disminución a la competencia de los partidos de la Final Four de baloncesto de la NCAA, que captaron una parte sustancial de la atención del público durante esa semana. A nivel internacional, la película también tuvo un desempeño impresionante. En el Reino Unido, debutó en el número 1, recaudando $3,6 millones en 355 salas de cine. Se mantuvo en el primer puesto la semana siguiente, alcanzando un total de $7,9 millones, a pesar de una caída del 47% en la recaudación. En Singapur, Blade 2 también se estrenó en el número 1, recaudando $214,000 en 30 salas de cine. Estos buenos resultados internacionales contribuyeron al éxito global de la película en taquilla y demostraron el gran atractivo de la franquicia, confirmando que el oscuro y trepidante mundo de Blade conectó con el público en diferentes mercados. En Rotten Tomatoes, Blade 2 tiene una calificación de aprobación del 57% basada en 150 reseñas, con una puntuación promedio de 6 sobre 10. El consenso de la crítica del sitio señala: aunque Blade 2 ofrece más de lo que funcionó en la original, su trama y desarrollo de personajes parecen haber quedado en la sala de montaje, destacando que, si bien la acción y el estilo fueron elogiados, la profundidad narrativa se consideró deficiente. En Metacritic, la película recibió una puntuación promedio ponderada de 52 sobre 100, basada en 28 reseñas de críticos, lo que indica una recepción mixta o promedio. Esto sugiere que, si bien muchos apreciaron los efectos visuales, las secuencias de acción y las actuaciones de la película, los críticos estaban divididos en cuanto a su narrativa y el desarrollo de los personajes. Las reacciones del público fueron más favorables. Según CinemaScore, que encuesta a los espectadores, la película obtuvo una calificación promedio de B en una escala de A y a F. Esto refleja el disfrute general del público, particularmente de los fanáticos de la franquicia y del género de acción y terror, incluso si las críticas fueron mixtas. En general, si bien Blade 2 puede no haber obtenido la aclamación universal, logró entretener a su público objetivo y mantener el impulso de la franquicia. El renombrado crítico de cine Roger Ebert le dio a Blade 2 una reseña muy positiva, otorgándole 3 estrellas y media de 4. Ebert elogió la acción intensa y visceral de la película, describiéndola como un vomitorio de vísceras realmente brillante, un cómic con sueños de convertirse en un libro de texto para cirujanos locos. Sus comentarios destacaron la violencia gráfica y estilizada de la película y su enfoque visual audaz, casi surrealista, presentándola como un cómic que cobra vida con una creatividad extrema. En contraste, el crítico James Berardinelli ofreció una evaluación más moderada, otorgándole 2 estrellas y media de 4. Caracterizó a Blade 2 como una película dirigida principalmente a espectadores que buscan entretenimiento directo y lleno de energía, señalando: Blade 2 es para aquellos cinéfilos poco exigentes que no quieren nada más de una visita al cine que entretenimiento ruidoso, estridente y sin sentido. La reseña de Berardinelli enfatizó que, si bien la película ofrecía acción y espectáculo emocionantes, se preocupaba menos por la profundidad narrativa o el desarrollo de los personajes. En conjunto, estas reseñas ilustran la recepción dividida de la crítica. Algunos elogiaron el estilo visual innovador y la acción emocionante de la película, mientras que otros la consideraron entretenida pero carente de sustancia. Siguiendo los pasos de su predecesora, Blade 2 recibió reconocimiento en los premios Saturn, donde fue nominada a Mejor Película de Terror y Mejor Maquillaje. Estas nominaciones destacaron los logros sobresalientes de la película en el cine de género y los efectos especiales prácticos. La nominación a Mejor Película de Terror reconoció su éxito al ofrecer entretenimiento de acción y terror intenso, visualmente impactante y lleno de suspense, mientras que la nominación a Mejor Maquillaje premió el impresionante trabajo de prótesis, el diseño de criaturas y los efectos de transformación que dieron vida a los ripes y otros vampiros. Estos galardones subrayaron los logros técnicos y creativos de la película dentro de la comunidad de la ciencia ficción, la fantasía y el terror. Tras el estreno de la película, se lanzó una adaptación en videojuego de Blade 2 el 3 de septiembre de 2002 para PlayStation 2 y Xbox. El juego buscaba capturar la atmósfera oscura y llena de acción de la película, permitiendo a los jugadores ponerse en la piel de Blade y luchar contra vampiros y ripes en diferentes niveles. A pesar del potencial de trasladar el combate dinámico y el estilo gótico de la película a un formato interactivo, el juego recibió críticas generalmente negativas.
Los críticos mencionaron problemas como la jugabilidad repetitiva, los controles poco intuitivos y la incapacidad de capturar por completo la emoción e intensidad de la película. Si bien ofreció a los fans la oportunidad de interactuar con el universo de Blade, la adaptación finalmente no cumplió con las expectativas y no alcanzó un éxito significativo ni de crítica ni comercial. Tras su estreno, Blade 2 recibió nominaciones en los premios Saturn y sirvió de inspiración para una adaptación a videojuego, consolidando así su lugar en la franquicia a pesar de las críticas mixtas tanto de la crítica especializada como del público. Blade 2 es una película estadounidense de superhéroes de 2002 y la segunda entrega de la franquicia Blade, dirigida por Guillermo del Toro y que continúa la historia del cazador de vampiros mitad humano, Blade. Blade 2 es una película estadounidense de superhéroes de 2002 inspirada en el personaje de Marvel Comics, Blade, y es la segunda entrega de la saga cinematográfica de Blade, continuando la historia que comenzó con la película original de 1998. Dirigida por Guillermo del Toro y escrita por David S. Goyer, la película expande el oscuro y violento mundo de los vampiros y del guerrero mitad humano que los caza. La historia se centra en Blade, un híbrido único entre humano y vampiro que ha dedicado su vida a proteger a la humanidad del submundo secreto de los vampiros. A diferencia de los humanos comunes, Blade posee la fuerza, la velocidad y los sentidos agudizados de un vampiro, a la vez que es inmune a muchas de sus debilidades. A medida que la amenaza contra ambas especies crece, Blade se enfrenta a un nuevo y mucho más peligroso enemigo. Esta vez, el peligro no proviene de los vampiros tradicionales, sino de una aterradora nueva raza de vampiros mutantes que se alimentan tanto de humanos como de su propia especie. Estas criaturas están impulsadas por una ideología brutal y un plan de genocidio total, con el objetivo de aniquilar tanto a la población humana como a la jerarquía vampírica establecida. Su existencia amenaza con colapsar el frágil equilibrio entre los dos mundos. Obligado a una incómoda alianza, Blade debe trabajar junto a un equipo de élite de vampiros, dejando de lado años de odio y desconfianza. Juntos, luchan contra la amenaza mutante en una batalla desesperada por la supervivencia. A medida que las líneas entre aliado y enemigo se desdibujan, Blade es llevado al límite, enfrentándose no solo a enemigos monstruosos, sino también a las complejidades más profundas de su propia identidad. Blade 2 eleva el nivel de la franquicia combinando acción intensa, horror gótico y conflicto moral, ofreciendo una continuación más oscura y agresiva de la guerra de Blade contra las criaturas de la noche. Blade 2 se estrenó en Estados Unidos el 22 de marzo de 2002 y rápidamente se consolidó como un gran éxito comercial. La película tuvo un buen desempeño en taquilla, recaudando alrededor de $155 millones en todo el mundo, lo que confirmó que la franquicia de Blade contaba con una audiencia sólida y leal. Su éxito fue especialmente notable en un momento en que las películas de cómics aún estaban evolucionando, lo que ayudó a reforzar el lugar de Blade como una de las propiedades cinematográficas más oscuras y maduras de Marvel. La respuesta de la crítica a la película fue mixta, pero en general reconoció sus puntos fuertes. Muchos críticos y espectadores elogiaron las actuaciones, en particular la imponente presencia de Wesley Snipes como Blade, cuya interpretación siguió definiendo la fría intensidad y la implacable determinación del personaje. La dirección de Guillermo del Toro también fue muy admirada, y los críticos destacaron su habilidad para combinar un estilo visual elegante, elementos de terror y acción trepidante. La atmósfera oscura de la película, el detallado diseño de las criaturas y las secuencias de lucha viscerales fueron citados con frecuencia como elementos sobresalientes que la elevaron por encima de una secuela de acción convencional. Al mismo tiempo, la película no estuvo exenta de críticas. Algunos críticos consideraron que el guión se centraba demasiado en la acción y el espectáculo, dejando poco espacio para un desarrollo significativo de los personajes o una mayor profundidad emocional. Algunos personajes secundarios fueron considerados poco desarrollados, y la narrativa fue descrita en ocasiones como simple en lugar de compleja. A pesar de estas preocupaciones, muchos coincidieron en que la película logró ofrecer una experiencia entretenida y visualmente impactante. En general, Blade 2 fortaleció la identidad de la franquicia y demostró que una secuela podía superar en intensidad y magnitud a su predecesora. Su éxito de taquilla y el interés duradero de los fans allanaron el camino para el siguiente capítulo de la saga, lo que llevó al estreno de Blade Trinity en 2004, que continuó la historia de Blade y concluyó la trilogía original.
La historia comienza en la oscura y atmosférica ciudad de Praga, donde Vlade continúa su misión de cazar vampiros mientras persigue un objetivo profundamente personal. Busca a su mentor y figura paterna, Abraham Whistler, quien se creía que había muerto años antes tras ser atacado por el poderoso vampiro Deacon Frost. Durante mucho tiempo, Vlade había aceptado la muerte de Whistler como una trágica pérdida, pero nueva información revela una verdad mucho más aterradora. En lugar de morir, Whistler fue capturado por vampiros, convertido en uno de ellos y mantenido con vida como prisionero durante casi 2 años. Durante este tiempo, fue torturado y explotado, obligado a vivir como la misma criatura contra la que había luchado toda su vida. La experiencia lo deja física y emocionalmente destrozado, lleno de culpa y autodesprecio por aquello en lo que se vio obligado a convertirse. Impulsado por la ira y la determinación, Vlade rastrea a un vampiro llamado Rus y lo interroga violentamente para descubrir la ubicación de Whistler. Una vez que Vlade obtiene la información que necesita, irrumpe en las instalaciones donde Whistler está retenido y lo rescata del cautiverio. Aunque Whistler se ha transformado en vampiro, Vlade se niega a abandonarlo. Valiéndose de sus conocimientos y recursos, Vlade le administra un suero que cura a Whistler de su vampirismo, devolviéndole su forma humana, aunque el trauma del cautiverio sigue atormentándolo. Tras su recuperación, Whistler conoce a Scad, el nuevo técnico y especialista de apoyo de Vlade. Scad es joven, brillante y muy hábil con la tecnología, responsable del diseño, la reparación y la mejora de las armas y el equipo de Vlade. Su actitud informal e irreverente contrasta fuertemente con la personalidad curtida y seria de Whistler, creando una dinámica tensa entre ambos. A pesar de sus diferencias, Scad demuestra ser una parte esencial de las operaciones de Vlade, y juntos, el trío se prepara para afrontar los crecientes peligros que se avecinan. Una pandemia mortal comienza a extenderse entre la población vampírica, dando origen a una nueva y aterradora raza conocida como los segadores. Estas criaturas son mutaciones salvajes y primarias de vampiros, impulsadas por una sed de sangre incontrolable e insaciable. A diferencia de los vampiros tradicionales, los segadores atacan sin restricciones, alimentándose violentamente y propagando la infección con una sola mordida. Su contagio no discrimina, transformando tanto a humanos como a vampiros en monstruosos segadores en poco tiempo, lo que convierte el brote en una amenaza global en constante aumento. En el centro de esta crisis se encuentra Jared Nomak, el portador original de la cepa de los segadores y la fuente de la pandemia. Nomak es más que un simple monstruo, es una figura trágica y vengativa cuya existencia está arraigada en la crueldad y la traición. Consumido por el odio hacia la raza vampírica que lo creó, ve su destrucción como justicia y venganza. Su sola presencia representa una pesadilla para la sociedad vampírica, ya que es inmune a muchas de sus debilidades tradicionales y casi imparable en combate. A medida que la amenaza de los segadores se descontrola, la antigua jerarquía vampírica se ve sumida en la desesperación. El señor vampiro Eli Damaskinos, una de las figuras más poderosas e influyentes de su especie, se da cuenta de que su pueblo no puede sobrevivir a esta crisis solo. Envía a su sirviente más leal, Assad, junto con su hija Nisa, para buscar una tregua con Vlade. Esta alianza no tiene precedentes, dada la larga historia de Vlade masacrando vampiros sin piedad. Vlade es plenamente consciente de que, una vez exterminada la población de vampiros, los humanos se convertirán en la próxima presa de los segadores. Comprendiendo la magnitud de la amenaza, accede a regañadientes a cooperar con sus acérrimos enemigos. Aunque la desconfianza y la hostilidad persisten en ambos bandos, Vlade une fuerzas con los vampiros, sabiendo que esta alianza temporal podría ser la única forma de evitar la aniquilación total de ambas especies. Vlade pronto se ve obligado a trabajar junto a los Bloodpack, un grupo de vampiros de élite altamente entrenados que fueron creados originalmente con un único propósito: cazarlo y matarlo. El equipo está formado por Assad y Nisa, junto con los miembros más volátiles Reinhardt, Chupa, Snowman, Priest, Verlaine y su amante, Lichtamer. Desde el principio, la alianza es tensa e inestable, basada en la necesidad mutua más que en la confianza. Los miembros de los Bloodpack sienten un resentimiento abierto hacia Vlade, mientras que éste es plenamente consciente de que estos vampiros alguna vez deseaban verlo muerto. Entre ellos, Reinhardt destaca por ser particularmente agresivo e irrespetuoso. Desafía repetidamente a Vlade, provocándolo e incitándolo a pelear.
En lugar de enfrascarse en un conflicto inútil, Blade hace una demostración brutal pero efectiva de su poder. Le implanta quirúrgicamente un pequeño dispositivo explosivo en la parte posterior del cráneo a Reinhardt, advirtiéndole que cualquier intento de traición o desobediencia resultará en muerte instantánea. Esta acción establece de inmediato la autoridad de Blade y garantiza que Reinhardt se mantenga a raya, al menos por el momento. Su primera misión importante los lleva a una discoteca de vampiros, un ambiente oscuro y caótico que rápidamente se convierte en un campo de batalla mortal. Dentro, se encuentran cara a cara con los ripes y presencian de primera mano su naturaleza aterradora. Las criaturas se mueven con velocidad y ferocidad animalescas, destrozando a los vampiros sin dudarlo. Durante la lucha, Blade y los Bloodpact descubren una verdad crucial y alarmante: los ripes son inmunes a casi todas las debilidades tradicionales de los vampiros. La plata, el ajo y otros métodos son inútiles contra ellos. La única arma efectiva parece ser la luz ultravioleta, que los quema y destruye como la luz del sol. Durante el enfrentamiento, aparece el propio Jared Nomak. A diferencia de los otros ripes, Nomak muestra inteligencia y propósito. Habla directamente con Blade, intentando persuadirlo para que se una a su causa. Nomak presenta el brote de los ripes como una forma de liberación y venganza, afirmando que la raza vampírica merece la extinción por su crueldad y corrupción. Blade lo escucha, pero finalmente se niega, reacio a alinearse con un plan que también conduciría a la destrucción de la humanidad. Se desata una feroz batalla entre Blade y Nomak que lleva a Blade al límite. A pesar de su habilidad y armamento, Blade no logra matar a Nomak, descubriendo que el líder de los ripes es inmune a sus ataques habituales. Al amanecer, Nomak se retira, desapareciendo antes de que Blade pueda terminar la pelea, dejando tras de sí preguntas sin respuesta y una creciente sensación de pavor. La misión tiene un alto precio. Lichthammer es mordido en secreto durante el caos, pero decide ocultar su herida al resto del grupo, sabiendo las consecuencias que tendría si se revelara la verdad. Mientras tanto, Priest también es mordido y comienza a transformarse en un segador. Conscientes de que no hay cura, el equipo toma una decisión terrible. Lichthammer es llevado a la luz del sol, donde se le da muerte por compasión antes de que se convierta por completo en un monstruo. Este momento refuerza la brutal realidad de la amenaza de los segadores y deja claro que nadie, ni vampiro ni humano, está realmente a salvo. Whistler finalmente se reúne con el grupo tras localizar con éxito el nido principal de los segadores, escondido en las profundidades del sistema de alcantarillado de la ciudad. El descubrimiento confirma que el brote está mucho más organizado y arraigado de lo que se creía inicialmente, con las criaturas multiplicándose en la oscuridad bajo las calles, completamente ocultas del mundo humano. Para comprender mejor a su enemigo, Nyssa realiza una disección a un segador muerto. Mediante este macabro examen, descubre un secreto biológico crucial. A diferencia de los vampiros normales, el corazón de los segadores está rodeado por una gruesa capa de hueso reforzado. Esta armadura natural explica por qué las armas convencionales han sido tan ineficaces contra ellos, ya que los ataques directos al corazón son casi imposibles con los métodos estándar. Con este nuevo conocimiento, Scud y Whistler se ponen manos a la obra para mejorar el arsenal del equipo. Desarrollan y distribuyen armas avanzadas basadas en luz ultravioleta, diseñadas específicamente para explotar la única debilidad de los segadores. Además de las armas UV individuales, también preparan una potente bomba emisora de luz ultravioleta capaz de inundar todo el nido con luz letal. El plan es claro y desesperado: detonar el dispositivo en las alcantarillas y aniquilar a la población de segadores en un solo golpe decisivo antes de que la infección se propague aún más. Al amanecer, el equipo entra en el nido de los ripes, en lo profundo de las alcantarillas, plenamente conscientes de que se adentran en un lugar de extremo peligro. La tensión es palpable y la frágil alianza se pone a prueba casi de inmediato. La misión comienza a desmoronarse cuando Lichthammer, que había ocultado en secreto su mordedura anterior, finalmente sucumbe a la infección. Se transforma en un ripe frente a los demás y lanza un ataque repentino y brutal, matando a Snowman antes de que nadie pueda reaccionar. Al darse cuenta de que no hay forma de salvar al hombre que ama, Verlaine toma una decisión desgarradora. Arrastra a Lichthammer hacia la superficie y los expone a ambos a la luz del sol naciente. Al hacerlo, sacrifica su propia vida para destruirlo, poniendo fin a su transformación y evitando un mayor derramamiento de sangre.
Su acto de autosacrificio contrasta fuertemente con la violencia que los rodea. En medio del caos, Chupa dirige su ira hacia Whistler, culpándolo de la muerte de Priest y buscando venganza. Sin embargo, Whistler demuestra estar un paso por delante. Sin que nadie se dé cuenta, libera un cartucho lleno de feromonas de ripe en el aire. El olor atrae a una horda masiva de ripes, que invaden la zona y atacan brutalmente a Chupa, destrozándolo y devorándolo antes de que pueda escapar. En otra parte del nido, Assad y Nyssa son emboscados por ripes en un ataque sorpresa despiadado. Assad lucha ferozmente para proteger a Nyssa, pero finalmente muere en la lucha. Blade llega justo a tiempo para salvar a Nyssa del mismo destino, eliminando a los atacantes con despiadada eficiencia. Con la situación descontrolándose rápidamente, Blade activa la bomba ultravioleta. El dispositivo detona, liberando una abrumadora oleada de luz ultravioleta mortal por todo el nido. La explosión aniquila a los ripes en una enorme ola purificadora, destruyendo por completo la infestación. Jared Nomak, sin embargo, sobrevive a la explosión, demostrando una vez más que es diferente a los demás. Nyssa y Reinhardt logran escapar del radio de la explosión, pero Nyssa queda gravemente herida. Al borde de la muerte, solo puede sobrevivir alimentándose. Dejando de lado su odio y desconfianza, Blade permite que Nyssa beba su sangre, un acto que le salva la vida y profundiza el complejo vínculo entre ellos. Poco después de la destrucción del nido de los ripes, las fuerzas de Él y Damaskinos llegan y toman el control de la situación. Blade, junto con Whistler y Scud, es capturado y llevado ante el propio señor de los vampiros. Con la batalla aparentemente terminada, Damaskinos finalmente revela la horrible verdad detrás de la pandemia de los ripes y su propio papel en su creación. Damaskinos explica que los ripes son el resultado de sus experimentos secretos, impulsados por su obsesión por crear una especie superior de vampiros. Buscaba eliminar lo que consideraba defectos evolutivos, como la vulnerabilidad a la luz solar y las debilidades tradicionales, para asegurar la supervivencia y el dominio a largo plazo de la raza vampírica. Sin embargo, sus experimentos salieron terriblemente mal. En lugar de producir vampiros perfeccionados, desató una mutación incontrolable que se alimentaba tanto de humanos como de vampiros. La revelación más devastadora llega cuando Damaskinos admite que Jared Nomak, el primer y más poderoso ripe, es su propio hijo. Nomak fue el sujeto original de estos experimentos, transformado en un monstruo por la ambición de su padre. En lugar de asumir la responsabilidad, Damaskinos descarta fríamente a Nomak como un prototipo fallido, un error que debe ser eliminado. Esta revelación añade una dimensión trágica al odio de Nomak, dejando claro que su rabia no solo se basa en lo que se ha convertido, sino también en la traición de quien lo creó. En un giro impactante, Scud revela su verdadera lealtad. Admite ser uno de los sirvientes de Damaskinos, un humano leal a la élite vampírica y que ha estado espiando a Blade y saboteándolo desde dentro todo el tiempo. Confiado y arrogante, Scud cree que finalmente es intocable. Incluso se burla de Blade, señalando que el explosivo colocado en Reinhardt nunca fue detonado y asumiendo que no era más que un farol. Lo que Scud no sabe es que Blade había sospechado de su traición mucho antes. Anticipando la traición de Scud, Blade había cambiado secretamente el explosivo falso por uno real. En un instante, Blade activa el dispositivo, matando a Scud sin dudarlo. El momento es rápido y despiadado, lo que subraya los instintos de Blade y su negativa a tolerar la traición. Con Scud muerto y la verdad al descubierto, la situación se vuelve aún más volátil. Los planes cuidadosamente elaborados de Damaskinos comienzan a desmoronarse y el escenario está preparado para el enfrentamiento final, uno que obligará a Blade, Nomak y al propio señor de los vampiros a afrontar las consecuencias de la ambición, la crueldad y la venganza. Damaskinos revela la fase final de su plan, exponiendo la magnitud de su ambición. Pretende extraer la sangre de Blade, creyendo que contiene la clave para superar la mayor debilidad de la raza vampírica, la vulnerabilidad a la luz solar. Al extraer y replicar la sangre única de Blade, Damaskinos espera crear una nueva generación de vampiros inmunes al sol, imparables en la batalla y verdaderamente invencibles. En su visión, Blade no es un enemigo ni un individuo, sino un recurso viviente que debe ser explotado para el futuro dominio de los vampiros. Mientras se preparan para drenar la sangre de Blade, Whistler logra liberarse de su cautiverio. Usando su experiencia y determinación, se libera de sus ataduras y escapa de Reinhardt,
quien había sido asignado para custodiarlo. Whistler se abre camino por las instalaciones y llega hasta Blade, quien se encuentra gravemente debilitado y apenas consciente tras haber sido inmovilizado y parcialmente desangrado. Mientras Whistler ayuda a Blade a escapar, Reinhardt les dispara en un último acto de desesperación y rabia. En el caos, Blade recibe un disparo y cae en la enorme piscina de sangre de Damaskinos, un depósito lleno de sangre robada recolectada durante incontables años. En lugar de matarlo, la sangre revitaliza a Blade, restaurando rápidamente su fuerza, velocidad y habilidad para luchar. Renacido con poder y furia renovados, Blade emerge de la piscina de sangre y lanza un asalto implacable contra las fuerzas de Damaskinos. Se abre camino entre los guardias vampiros con despiadada eficiencia, convirtiendo la fortaleza del Señor Supremo en un campo de batalla. El enfrentamiento culmina con Blade enfrentándose a Reinhardt por última vez. Esta vez, no hay contención ni advertencia. Blade mata a Reinhardt de forma decisiva, poniendo fin a su larga enemistad y despejando el camino para el enfrentamiento final. Nomak irrumpe en la fortaleza de Damaskinos, impulsado por la rabia y el deseo de venganza contra el padre que lo traicionó y abandonó. Su llegada sume la fortaleza en el caos, mientras las consecuencias de la crueldad de Damaskinos finalmente lo alcanzan. Cara a cara, Nomak intenta confrontar a su padre, con la esperanza de obtener reconocimiento o comprensión, pero Damaskinos no muestra remordimiento y se niega a aceptar la responsabilidad de sus actos. Al presenciar esta fría indiferencia, Nyssa finalmente ve la verdad sobre su padre. Se da cuenta de que Damaskinos considera incluso a sus propios hijos como herramientas desechables en lugar de familia. Desilusionada y horrorizada, se vuelve contra él, bloqueando la ruta de escape y asegurándose de que Damaskinos no tenga a dónde huir. Sin posibilidad de negociación ni piedad, Nomak mata a su padre, poniendo fin a la vida del hombre que creó tanto la plaga de los ripes como su propio sufrimiento. Tras esto, Nomak centra su atención en Nyssa y la muerde, infectándola con el virus ripe. Aunque el acto es cruel, también refleja la creencia de Nomak de que el linaje vampírico merece ser exterminado por completo, sin importar la lealtad o la inocencia individual. Nyssa, ahora infectada de muerte, acepta su destino con serena resignación. Blade pronto se enfrenta a Nomak, y ambos se enzarzan en una batalla brutal y cargada de emociones. A diferencia de su encuentro anterior, Blade finalmente logra adaptarse, clavando su arma en el corazón blindado de Nomak. Herido de muerte y agotado por su existencia, Nomak decide poner fin a su propio sufrimiento. Tomando la espada de Blade, se empala a sí mismo, terminando su trágica vida en sus propios términos. Con Nomak muerto y la amenaza finalmente terminada, Blade se acerca a Nyssa, que se debilita rápidamente. Cumpliendo su último deseo, Blade la lleva afuera mientras el sol comienza a salir. La abraza con fuerza mientras la luz del sol los baña. El cuerpo de Nyssa se desintegra lentamente con el amanecer, marcando un final pacífico para su vida y una liberación definitiva del legado de su padre. Tiempo después, en Londres, se ve a Blade continuando con su misión. Tras la pista de Roose, el vampiro que una vez lo traicionó, Blade lo encuentra escondido en una cabina de un club de striptease. Sin dudarlo, Blade mata a Roose, reforzando la idea de que su guerra contra los vampiros está lejos de terminar y que nunca dejará de cazar a las criaturas de la noche. Wesley Snipes interpreta a Eric Brooks, más conocido como Blade, un caminante diurno mitad vampiro, también conocido como Dhampir, que existe entre dos mundos. Nacido con la fuerza, la velocidad y los sentidos agudizados de un vampiro, pero sin la mayoría de sus debilidades, Blade dedica su vida a cazar vampiros y proteger a la humanidad de su guerra oculta. Wesley Snipes ha reconocido que Blade no es un personaje impulsado por la expresión emocional explícita, pero enfatizó que interpretarlo requirió una actuación cuidadosa para que el personaje resultara creíble, realista y con el que el público pudiera identificarse. A través de su interpretación contenida, Snipes le otorga a Blade una intensidad fría, un dolor silencioso y una concentración implacable que definen la identidad del personaje. Chris Christopherson regresa como Abraham Whistler, el mentor de Blade desde hace mucho tiempo, figura paterna y armero de confianza. Un humano curtido con un profundo conocimiento de la tradición vampírica, Whistler es responsable de entrenar a Blade y equiparlo con las armas especializadas necesarias para luchar contra los vampiros.
Su regreso después de años de cautiverio añade peso emocional a la historia, ya que lucha contra la culpa, el trauma y las cicatrices psicológicas que le dejó su transformación forzada en vampiro. Whistler representa la conexión que le queda a Blade con la humanidad y sirve como ancla moral y apoyo táctico. Norman Reedus interpreta a Scud, el joven y habilidoso armero de Blade que ocupó el lugar de Whistler durante su ausencia. Scud es inteligente, sarcástico y aparentemente leal, responsable de mantener y mejorar el arsenal de armamento avanzado de Blade. Su personalidad relajada e irreverente contrasta fuertemente con la seriedad de Blade y el carácter rudo de Whistler, lo que inicialmente lo hace parecer un personaje cómico. Sin embargo, su personaje finalmente juega un papel fundamental en la historia, revelando que las apariencias engañan en el peligroso mundo de Blade. Ron Perlman aparece como Dieter Reinhardt, un miembro volátil y agresivo de la Bloodpack. Reinhardt siente un profundo odio personal hacia Blade y desafía abiertamente su autoridad desde el momento en que se ven obligados a trabajar juntos. Arrogante, cruel e impredecible, Reinhardt encarna los peores rasgos de la sociedad vampírica y amenaza constantemente la frágil alianza. La actuación de Perlman le otorga al personaje una presencia amenazante, convirtiendo a Reinhardt en una de las figuras antagónicas más memorables de la Bloodpack. Leonor Varela interpreta a Nyssa Damaskinos, una vampira de nacimiento e hija del poderoso señor vampiro Eli Damaskinos. A diferencia de muchos vampiros, Nyssa posee un fuerte sentido del honor y la integridad moral, reconociendo abiertamente su naturaleza sin caer en la crueldad innecesaria. No se disculpa por ser quien es, pero se siente profundamente conflictuada por las acciones de su padre y la corrupción de la sociedad vampírica. A lo largo de la película, Nyssa se revela como un personaje trágico y conmovedor, forjando un vínculo complejo con Blade que desafía su arraigado odio hacia los vampiros y añade profundidad emocional al desenlace de la historia. Thomas Kretschmann interpreta a Eli Damaskinos, un vampiro ancestral e inmensamente poderoso que se encuentra en la cima de la jerarquía vampírica. Frío, calculador y movido por el ego, Damaskinos está obsesionado con asegurar su legado creando una raza superior de vampiros. Su visión se basa en la creencia de que la evolución debe ser forzada, incluso si eso significa sacrificar innumerables vidas, incluidas las de su propia especie. Debajo de su exterior refinado y sereno se esconde una ambición despiadada que, en última instancia, lo convierte en uno de los principales antagonistas de la película. Luke Gosse interpreta a Jared Nomak, la figura trágica y aterradora en el centro del brote de los Ripes. Como paciente cero y portador original del virus Ripe, Nomak es a la vez un monstruo y una víctima. Guarda un profundo resentimiento y odio hacia su padre, Eli Damaskinos, quien lo sometió a crueles experimentos que lo transformaron en un ser temido y despreciado. La rabia de Nomak está alimentada por la traición y el sufrimiento, y aunque sus acciones son brutales, su personaje transmite una sensación de trágica inevitabilidad, lo que lo convierte en uno de los villanos más complejos de la película. Matt Schulze interpreta a Chupa, un miembro irascible y agresivo del Bloodpack. Fiel a la tradición vampírica, Chupa guarda rencor contra Whistler, culpándolo de la muerte de Priest y del fracaso de la misión. Su naturaleza conflictiva y su violencia impulsiva contribuyen a la creciente tensión dentro del grupo, lo que finalmente lo lleva a su propia perdición cuando la ira nubla su juicio. Danny Young-Hules interpreta a Assad, un miembro disciplinado y educado del Bloodpack que contrasta con los miembros más volátiles del grupo. Tranquilo, respetuoso y profesional, Assad aborda la alianza con Blade de forma pragmática, comprendiendo la necesidad de la cooperación ante la amenaza de los Ripes. Su comportamiento sereno y su sentido del deber hacen que su muerte sea aún más impactante. Danny Jen interpreta a Snowman, un espadachín mudo y miembro de élite de Bloodpack. Silencioso y letal, Snowman confía en sus excepcionales habilidades en artes marciales y esgrima en lugar de las palabras. Su presencia aporta una intensidad física distintiva al equipo, y su estilo de lucha rápido y brutal refleja la disciplina y el peligro del entrenamiento de Bloodpack. A pesar de su limitado tiempo en pantalla, Snowman deja una fuerte impresión gracias a su destreza en el combate y su silenciosa amenaza. Karel Roden interpreta a Karel Conan, un familiar que sirve como agente humano y representante legal de Eli Damaskinos. Educado, elocuente y aparentemente profesional,
Conan es la cara pública de la vasta influencia de Damaskinos, encargándose de negociaciones, contratos y acuerdos secretos que permiten a la élite vampírica operar dentro de la sociedad humana. Debajo de su refinado comportamiento se esconde una lealtad absoluta a su amo, lo que lo convierte en un intermediario peligroso que une los mundos humano y vampírico. Marit Bellekile interpreta a Verlaine, una llamativa miembro pelirroja de Bloodbath y la devota amante de Lichthammer. Feroz y capaz en el combate, Verlaine también es profundamente emocional, y su lealtad a Lichthammer finalmente define su destino. Las primeras versiones del guión revelaron que estaba destinada a ser la hermana gemela de Raquel, la vampira antagonista de la primera película de Blade, una conexión que habría unido aún más las dos películas. Aunque este detalle no se incluyó en el montaje final, añade una interesante capa de trasfondo a su personaje. Das Crawford interpreta a Lichthammer, un miembro enorme e intimidante de Bloodbath, reconocible al instante por sus tatuajes faciales y su brutal estilo de lucha. Armado con un pesado martillo y confiando en su fuerza bruta, Lichthammer encarna el dominio físico en el campo de batalla. A pesar de su temible apariencia, su profundo vínculo con Verlaine revela un lado más humano, lo que hace que su eventual transformación y muerte sean especialmente trágicas. Tony Keren interpreta a Priest, un miembro de Bloodbath con acento irlandés cuya lengua afilada y comportamiento sarcástico a menudo chocan con la tensa atmósfera del grupo. Confiado y curtido en la batalla, Priest parece inicialmente intrépido, pero su infección por el virus Ripe expone la vulnerabilidad que comparten todos los vampiros. Su muerte por compasión se convierte en uno de los momentos más impactantes de la película, enfatizando la naturaleza implacable de la amenaza Ripe. Santiago Segura interpreta a Rus, un vampiro de bajo rango que opera en Praga. Arrogante, imprudente y cruel, Rus es un ejemplo temprano del tipo de vampiro que Blade se ha dedicado a cazar. Aunque su papel es relativamente pequeño, su interrogatorio y su destino final refuerzan la implacable determinación de Blade y marcan el tono sombrío de los acontecimientos que siguen. Tras el éxito comercial y de crítica de la película original de Blade, New Line Cinema y Marvel Enterprises comenzaron a planificar una secuela ya en 1999. El guionista David S. Goyer consideró inicialmente incorporar al personaje de Morbius en la historia, pero Marvel decidió reservarlo para un posible uso en una franquicia aparte. En cambio, Goyer concibió una historia que capturaría la intensidad y la dinámica de conjunto de películas como 12 del Patíbulo, centrándose en un equipo obligado a trabajar en conjunto bajo circunstancias extremas. Para la dirección de la secuela, el presidente de producción de New Line Cinema, Michael De Luca, se puso en contacto con Stephen Norrington, quien había dirigido la primera película de Blade, pero Norrington declinó regresar. La atención se centró entonces en Guillermo del Toro, cuyas sensibilidades oscuras y góticas se consideraron perfectas para el tono de Blade 2. Tanto Goyer como el productor Peter Frankfurt admiraban el estilo visual único de Del Toro y su habilidad para combinar el terror con la acción. Frankfurt conoció a Del Toro cuando su compañía de diseño, Imaginary Forces, creó las secuencias de títulos de Mimic. Recordó haber admirado la película y haber conocido a Del Toro a través de ese proyecto, lo que condujo a su colaboración en Blade 2. La participación de Del Toro prometía aportar un enfoque visualmente impactante, estilísticamente audaz y narrativamente intenso a la franquicia, diferenciando la secuela de la original. Tanto David Goyer como el productor Peter Frankfurt eran admiradores de la obra de Guillermo del Toro desde hacía mucho tiempo, remontándose su aprecio a su ópera prima, Cronos. Se mostraron encantados cuando aceptó dirigir Blade 2, reconociendo que su estilo visual distintivo y su sólida visión como director elevarían la secuela. Como explicó Frankfurt, Del Toro es un director con un sentido preciso de cómo debe ser una película, y colaborar con él significaba confiar en sus instintos en lugar de dictar las decisiones creativas. Cuando contratas a alguien como Guillermo, no le vas a decir cómo debe ser la película, le vas a dejar que la desarrolle a su manera, dijo Frankfurt, destacando la confianza que los productores depositaron en la estética y las habilidades narrativas de Del Toro. Al igual que Goyer, Del Toro siente una pasión de toda la vida por los cómics. Goyer mencionó su entusiasmo compartido, recordando que él y su hermano habían coleccionado alrededor de 12,000 cómics cuando eran niños. Este amor compartido por el medio contribuyó a crear una fuerte sinergia creativa, permitiendo a Del Toro abordar Blade 2 con una profunda comprensión de sus raíces en el cómic y del tono oscuro y estilizado necesario para la historia.
Desde un punto de vista técnico, la película se basó en efectos visuales de vanguardia para dar vida a su mundo. Tippett Studio proporcionó imágenes generadas por computadora, incluyendo dobles digitales de varios personajes para intensificar las secuencias de acción y crear criaturas que habrían sido imposibles de realizar con efectos prácticos. Al mismo tiempo, Steve Johnson y su compañía XFX se encargaron del maquillaje protésico y los efectos animatrónicos, añadiendo detalles tangibles y viscerales a los ripes, los vampiros y otros elementos prácticos. La combinación de la dirección visionaria de Del Toro con efectos CGI y prácticos aseguró que Blade 2 mantuviera una estética única, inmersiva y visualmente impactante. Guillermo del Toro abordó Blade 2 con una visión clara para redefinir la representación de los vampiros en la pantalla. Frustrado por la imagen romantizada de los vampiros como héroes victorianos atormentados, quiso restaurar su verdadero horror y amenaza, convirtiéndolos de nuevo en depredadores genuinamente aterradores. En lugar de modificar la historia por completo, Del Toro optó por respetar la base sentada por David Goyer y Wesley Snipes, manteniendo el guión prácticamente intacto e inyectando su estilo visual y temático característico. Del Toro describió su enfoque como una fusión de la estética de los cómics con la energía dinámica de la animación japonesa. Para comprender completamente el mundo de Blade, estudió meticulosamente la película original. Revisó aproximadamente 4 cajas de cintas de metraje diario de la primera película, viendo cada una de principio a fin para captar el lenguaje y el ritmo visual de la dirección de Stephen Norrington. Elogió el trabajo de Norrington, destacando su elegante estilo narrativo, y buscó honrar esa base al tiempo que elevaba la secuela con su propia sensibilidad creativa. Al combinar un análisis cuidadoso de la original con su enfoque audaz y visualmente rico, Del Toro se aseguró de que Blade 2 se sintiera fiel a la franquicia, a la vez sorprendentemente distintiva. Retomar el papel de Blade fue un desafío que Wesley Snipes asumió con entusiasmo. Habló de la emoción de volver a interpretar un personaje al que ya había dado vida, diciendo: «Me encanta interpretar este papel. Como actor, es divertido poner a prueba tus habilidades al hacer una secuela, ver si puedes recrear algo que ya hiciste». Para Snipes, volver a ponerse en la piel de Blade no se trataba simplemente de repetir actuaciones anteriores, sino de perfeccionar y profundizar la interpretación, manteniendo al mismo tiempo la intensidad y la presencia que hicieron del personaje un icono. El productor Peter Frankfurt compartió esta opinión, enfatizando la conexión esencial de Snipes con Blade. Wesley es Blade. Gran parte del personaje fue creado por Wesley y sus instintos son infalibles, explicó Frankfurt. Destacó cómo Snipes aborda el papel con total dedicación, tratando cada aspecto de Blade, desde sus artes marciales y su dominio de las armas hasta su actitud general, con precisión y cuidado. Al mismo tiempo, Frankfurt mencionó el carisma y la energía de Snipes en el set, describiéndolo como increíblemente concentrado, pero también muy relajado y divertido, una combinación que contribuyó a que Blade fuera tanto un guerrero temible como un héroe cinematográfico cautivador. Guillermo del Toro elogió la profunda comprensión que Wesley Snipes tenía del personaje, enfatizando que su instinto era inigualable por cualquier otra persona involucrada en la franquicia. Del Toro declaró: «Wesley conoce a Blade mejor que David Goyer, mejor que yo, mejor que cualquier otra persona involucrada en la franquicia. Sabe instintivamente lo que el personaje haría y no haría, y cada vez que modificaba algo, el resultado era mejor». Para Del Toro, la intuición y la experiencia de Snipes con Blade significaron que el actor no solo siguió el guión, sino que activamente dio forma y enriqueció al personaje, aportando momentos de autenticidad, matices e innovación que elevaron la película más allá del guión original. Esta colaboración permitió a los cineastas confiar plenamente en el criterio creativo de Snipes, sabiendo que sus decisiones siempre respetarían la esencia de Blade. El rodaje de Blade 2 comenzó el 12 de marzo de 2001 y se llevó a cabo en múltiples localizaciones de Europa, principalmente en la República Checa y el Reino Unido. En la República Checa, la producción utilizó tanto los estudios Prague Studios como los históricos Barrandov Studios, aprovechando sus amplios platós, instalaciones de producción y singulares escenarios arquitectónicos que aportaron una atmósfera oscura y gótica a la película. Barrandov Studios, en particular, es conocido por sus grandes decorados y su historia cinematográfica, lo que lo convirtió en un lugar ideal para crear las extensas guaridas subterráneas y los entornos infestados de vampiros que requería la historia. Se rodaron escenas adicionales en Londres,
proporcionando escenarios urbanos que complementaron las localizaciones europeas y ayudaron a ambientar el moderno submundo vampírico de la película en una realidad reconocible pero con estilo. La combinación de estas localizaciones permitió a Del Toro y al equipo de producción crear un mundo visualmente rico e inmersivo, combinando a la perfección decorados reales con efectos CGI y prótesis. Tras casi 4 meses de intenso rodaje, la producción finalizó el 2 de julio de 2001. El periodo de filmación estuvo marcado por elaboradas secuencias de acción, complejos efectos de criaturas y la meticulosa atención al detalle visual por la que Del Toro es conocido. Las localizaciones internacionales, junto con el extenso trabajo en estudio, contribuyeron a establecer la estética oscura y gótica característica de Blade 2, manteniendo al mismo tiempo la energía cinética y la intensidad de sus escenas de acción. La banda sonora de Blade 2 se lanzó oficialmente el 19 de marzo de 2002 gracias a una colaboración entre Immortal Records y Virgin Records. Diseñado para reflejar la atmósfera oscura, intensa y llena de acción de la película, el álbum adoptó un enfoque audaz y poco convencional al fusionar hip hop con música electrónica. Esta combinación de géneros creó un paisaje sonoro único que complementó a la perfección la estética gótica y urbana de la película y la trepidante acción de vampiros. La banda sonora no se basó únicamente en música orquestal o composiciones tradicionales para cine. En cambio, utilizó ritmos vibrantes, potentes líneas de bajo y texturas electrónicas atmosféricas para capturar la energía moderna y vanguardista de la película. Tanto a nivel de crítica como comercial, la banda sonora tuvo un gran éxito. Apareció en 4 listas diferentes de Billboard, lo que demuestra su amplio atractivo entre diversos públicos musicales, y alcanzó el puesto número 26 en la lista Billboard 200. Su popularidad contribuyó a ampliar el impacto cultural de Blade 2, llegando a los amantes de la música que quizás no habían visto la película, pero que conectaron con su ambiente oscuro y enérgico. Del álbum, 2 sencillos destacaron y captaron una atención especial: Child of the Wild West y Mind What You Say. Ambas canciones encapsularon el espíritu rebelde, intenso e intransigente del propio Blade, ofreciendo un reflejo sonoro de su implacable persecución de vampiros y del mundo caótico y violento en el que vive. Más allá de simplemente acompañar la película, la banda sonora de Blade 2 se convirtió en una pieza fundamental de la identidad de la franquicia, fusionando música y cine de una manera que amplificó la narrativa, intensificó las secuencias de acción y dejó una huella imborrable en los fans tanto de la película como de la música contemporánea de principios de la década de 2000. El DVD de la serie Platinum de New Line de Blade 2 ofrece a los fans una experiencia visual mejorada, con una variedad de contenido especial que va más allá del estreno en cines. Entre las adiciones más notables se encuentran varias escenas eliminadas, incluida una secuencia de flashback que muestra el primer encuentro de Blade con su mentor, Abraham Whistler. Esta escena proporciona una mayor comprensión de los orígenes de su relación, profundizando el contexto emocional del vínculo entre Blade y Whistler y destacando la dinámica mentor-alumno que impulsa gran parte de la historia. Además de las escenas eliminadas, el DVD incluye un video musical de Child of the Wild West, interpretado por el influyente grupo de hip hop de la costa oeste Cypress Hill, con la colaboración del artista de drum and bass Ronnie Cisse. El video refleja el tono crudo y enérgico de la película y refuerza la conexión entre la banda sonora y el mundo urbano y lleno de acción de Blade 2. Las características especiales también incluyen una grabación de la película en formato VHS, así como el tráiler cinematográfico, lo que permite a los espectadores echar un vistazo al enfoque de marketing y promoción utilizado durante el estreno inicial de la película. En conjunto, estas características convierten al DVD de la serie Platinum de New Line en un paquete completo, que ofrece a los fans un contexto narrativo más profundo y una visión inmersiva de los elementos visuales y musicales que definen a Blade 2. Blade 2 se estrenó el 22 de marzo de 2002, un periodo del año, particularmente marzo y abril, que generalmente se considera difícil para que las secuelas tengan éxito en taquilla. A pesar de estas preocupaciones sobre el momento del estreno, la película superó las expectativas y se convirtió en la entrega más taquillera de la franquicia Blade. Recaudó aproximadamente $80 millones en Estados Unidos y llegó a recaudar alrededor de $150 millones en todo el mundo, consolidando su éxito comercial.
Durante su primer fin de semana, Blade 2 generó $32.528.016 en 2.707 salas de cine en Estados Unidos, un sólido debut que demostró la popularidad de la franquicia. Sin embargo, como muchas películas estrenadas durante este periodo, experimentó una caída significativa en su segunda semana, disminuyendo un 59% hasta los $13,2 millones. Los analistas atribuyeron parte de esta disminución a la competencia de los partidos de la Final Four de baloncesto de la NCAA, que captaron una parte sustancial de la atención del público durante esa semana. A nivel internacional, la película también tuvo un desempeño impresionante. En el Reino Unido, debutó en el número 1, recaudando $3,6 millones en 355 salas de cine. Se mantuvo en el primer puesto la semana siguiente, alcanzando un total de $7,9 millones, a pesar de una caída del 47% en la recaudación. En Singapur, Blade 2 también se estrenó en el número 1, recaudando $214.000 en 30 salas de cine. Estos buenos resultados internacionales contribuyeron al éxito global de la película en taquilla y demostraron el gran atractivo de la franquicia, confirmando que el oscuro y trepidante mundo de Blade conectó con el público en diferentes mercados. En Rotten Tomatoes, Blade 2 tiene una calificación de aprobación del 57% basada en 150 reseñas, con una puntuación promedio de 6 sobre 10. El consenso de la crítica del sitio señala: aunque Blade 2 ofrece más de lo que funcionó en la original, su trama y desarrollo de personajes parecen haber quedado en la sala de montaje, destacando que, si bien la acción y el estilo fueron elogiados, la profundidad narrativa se consideró deficiente. En Metacritic, la película recibió una puntuación promedio ponderada de 52 sobre 100, basada en 28 reseñas de críticos, lo que indica una recepción mixta o promedio. Esto sugiere que, si bien muchos apreciaron los efectos visuales, las secuencias de acción y las actuaciones de la película, los críticos estaban divididos en cuanto a su narrativa y el desarrollo de los personajes. Las reacciones del público fueron más favorables. Según CinemaScore, que encuesta a los espectadores, la película obtuvo una calificación promedio de B en una escala de A y a F. Esto refleja el disfrute general del público, particularmente de los fanáticos de la franquicia y del género de acción y terror, incluso si las críticas fueron mixtas. En general, si bien Blade 2 puede no haber obtenido la aclamación universal, logró entretener a su público objetivo y mantener el impulso de la franquicia. El renombrado crítico de cine Roger Ebert le dio a Blade 2 una reseña muy positiva, otorgándole 3 estrellas y media de 4. Ebert elogió la acción intensa y visceral de la película, describiéndola como un vomitorio de vísceras realmente brillante, un cómic con sueños de convertirse en un libro de texto para cirujanos locos. Sus comentarios destacaron la violencia gráfica y estilizada de la película y su enfoque visual audaz, casi surrealista, presentándola como un cómic que cobra vida con una creatividad extrema. En contraste, el crítico James Berardinelli ofreció una evaluación más moderada, otorgándole 2 estrellas y media de 4. Caracterizó a Blade 2 como una película dirigida principalmente a espectadores que buscan entretenimiento directo y lleno de energía, señalando: Blade 2 es para aquellos cinéfilos poco exigentes que no quieren nada más de una visita al cine que entretenimiento ruidoso, estridente y sin sentido. La reseña de Berardinelli enfatizó que, si bien la película ofrecía acción y espectáculo emocionantes, se preocupaba menos por la profundidad narrativa o el desarrollo de los personajes. En conjunto, estas reseñas ilustran la recepción dividida de la crítica. Algunos elogiaron el estilo visual innovador y la acción emocionante de la película, mientras que otros la consideraron entretenida pero carente de sustancia. Siguiendo los pasos de su predecesora, Blade 2 recibió reconocimiento en los premios Saturn, donde fue nominada a Mejor Película de Terror y Mejor Maquillaje. Estas nominaciones destacaron los logros sobresalientes de la película en el cine de género y los efectos especiales prácticos. La nominación a Mejor Película de Terror reconoció su éxito al ofrecer entretenimiento de acción y terror intenso, visualmente impactante y lleno de suspense, mientras que la nominación a Mejor Maquillaje premió el impresionante trabajo de prótesis, el diseño de criaturas y los efectos de transformación que dieron vida a los ripes y otros vampiros. Estos galardones subrayaron los logros técnicos y creativos de la película dentro de la comunidad de la ciencia ficción, la fantasía y el terror.
Tras el estreno de la película, se lanzó una adaptación en videojuego de Blade 2 el 3 de septiembre de 2002 para PlayStation 2 y Xbox. El juego buscaba capturar la atmósfera oscura y llena de acción de la película, permitiendo a los jugadores ponerse en la piel de Blade y luchar contra vampiros y vipes en diferentes niveles. A pesar del potencial de trasladar el combate dinámico y el estilo gótico de la película a un formato interactivo, el juego recibió críticas generalmente negativas. Los críticos mencionaron problemas como la jugabilidad repetitiva, los controles poco intuitivos y la incapacidad de capturar por completo la emoción e intensidad de la película. Si bien ofreció a los fans la oportunidad de interactuar con el universo de Blade, la adaptación finalmente no cumplió con las expectativas y no alcanzó un éxito significativo ni de crítica ni comercial. Tras su estreno, Blade 2 recibió nominaciones en los premios Saturn y sirvió de inspiración para una adaptación a videojuego, consolidando así su lugar en la franquicia a pesar de las críticas mixtas tanto de la crítica especializada como del público.